Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos y el Canal UCER. El filósofo camerunense Membe acuñó el término de necropolítica, que tiene que ver con el tema de la política de la muerte, que nos parece realmente interesante poder tocar acá en Sobre la Mesa, porque también está relacionado con el concepto de biopolítica que desarrolló Foucault. En ese sentido, el anuario del CIEP hizo, ¿verdad?, como un número especial que explicara el concepto, cómo se relaciona con otros autores, cómo se puede ver también en otros países y cómo se ve en Costa Rica el concepto de la necropolítica, y por eso hoy aquí estamos en Sobre la Mesa analizando el tema. Si quieren ver y profundizar sobre los diferentes artículos que se desarrollaron para este anuario, pueden efectivamente buscarlos, son de acceso libre y están en el portal de las revistas de la Universidad de Costa Rica. Entonces, para eso estamos acá analizando el tema con con una y un autor de artículos de este anuario, con el licenciado Carlos Umaña, que él es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica. Un placer estar acá, saludos a quienes nos están sintonizando y esperemos que sea una hora de debate y reflexión en torno a la necropolítica. Claro, y también contamos con la presencia de la doctora Laura Álvarez, que es también docente e investigadora de esta casa de estudios. Muchas gracias, Marcela, es un gusto volver a estar acá. Bueno, y para iniciar vamos entonces a ver la cápsula que nos prepararon de contexto para el programa de hoy. Laura, como se pudo ver en la cápsula, en realidad hay diferentes casos de estudio, se puede ver el tema desde diferentes posiciones, pero tal vez podríamos empezar con definir para nuestra audiencia qué es la necropolítica, ¿verdad? Porque es un concepto, aunque en la academia ya se está escuchando más, pero es relativamente nuevo, ¿verdad? Sí, es un aporte que brinda el filósofo camerunés Achille Membe, inclusive como aporte relativamente reciente, es de un texto de este siglo, y lo que quiere señalar es
cómo los estados contemporáneos y diversos grupos también de poder han asumido a la muerte ya como un lugar rentable. Es decir, que ya no solo bastaría con la administración por parte del Estado de las poblaciones, que eso era lo que trabajaba un poco Foucault, sino que ya el objetivo ya no sería solamente la administración de la vida y la muerte, sino que en algunas ocasiones y bajo contextos geopolíticos y económicos específicos, es la administración de la muerte. Entonces lo que estamos viendo es una banalización o una normalización de escenarios de bastante crueldad, de asesinatos múltiples, de tortura y de despojo, además con relación a cierto tipo de poblaciones, narcotráfico, migración, por ejemplo. Carlos, Membe de alguna manera, digamos, también propone, y algo que ya planteó Laura, el monopolio de la violencia, ¿verdad? O el cómo utilizarla, ¿verdad? Que también sería una forma de entender toda esta normalización de las políticas de la muerte, ¿verdad? Sí. Más o menos para ver si nos puedes también ampliar. Sí, en realidad con el monopolio de la violencia, lo que le permite tanto en las prácticas estatales que implican la segregación y colocación de ciertas poblaciones bajo condiciones como bien dice Giorgio Agamben, que es uno de los referentes de Achille Mbembe, en condiciones de nuda vida, es decir, de no tener derecho al derecho, o los grupos que se mueven al margen de los estados, pero que también hacen uso de esta violencia para poder tener a estas poblaciones y administrarlas, pero no bajo la lógica de que sean personas, sean ciudadanos jurídicos, sino bajo un temor directo, digamos, un real que está expuesto a que en cualquier momento pueden morir. Es la decisión soberana de quién vive y quién muere. Y en ese sentido, Laura, de hecho, bueno, algo que hemos hablado en otros momentos que tiene que ver con esa relación amigo-enemigo, ¿verdad? Cómo ese concepto, digamos, de necropolítica se liga, ¿verdad? Esto, porque yo creo que además desde la política, que es, ¿verdad?, en el contexto en el que lo hemos conversado, por supuesto que esa relación amigo-enemigo tiene, digamos, una incidencia directa en la toma de decisiones. Sí, acá lo que podemos ver son contextos de deshumanización extrema, en el entendido de que, dependiendo, ¿verdad?, cómo uno lo quiera ver, pero al menos en mi caso, la enemistad no puede ser eliminable del todo, ¿verdad? Siempre va a haber algún punto de fricción, de disputa. Sin embargo, lo importante acá es observar cómo en algunas ocasiones esa disputa lleva a que el otro no se le vea ya como un enemigo con el cual se pueda negociar, con el cual se puedan hacer treguas, con el cual inclusive se puedan ceder algunas demandas. Acá ya aparece como alguien que no sería alguien, sería un algo, y que al final de cuentas no habría ni tan siquiera ningún tipo de dolor o duelo por su muerte. Uno puede ver eso en el contexto de migración, ¿verdad? Es decir, bajo el pretexto de que serían personas ilegales, se les quita su condición de humanidad y se les deja morir bajo la mirada complaciente de buena parte de la comunidad internacional. Claro, porque cuando uno se pone a analizar el tema de migraciones y puede ver todo lo que es la ruta, ¿verdad?, para no irnos a otras latitudes, solo en América Latina, la cantidad de personas que han muerto en el paso de Colombia a Panamá, de Panamá a Costa Rica y después hacia arriba, ¿verdad?, es enorme. De hecho, se supone que, bueno, diferentes personas que estudian el tema dicen que tan siquiera tendríamos una estadística real de cuántas personas se mueren, ¿verdad?, en este trayecto, pero es como tan normal, ¿verdad? ¿Cómo logramos que se normalice esto, Laura? Sí, ahí el detalle pasa justamente porque no se les considera seres humanos. Entonces, el gran problema está en que a pesar de que hay una discursividad que recurre constantemente a la noción de derechos humanos como un mecanismo vinculante a nivel del globo, ahí la pregunta que queda es ¿a quién se le otorga el lugar de humanidad? Porque no son contables del todo, no son visibles. Entonces sí hay una lista bastante amplia de personas que están dejando su vida y justo porque buscan una mejor vida, ¿verdad? Sí. Entonces ahí lo que tenemos es una paradoja que es gravísima, ¿verdad? Personas que están anhelando buscar las mejores condiciones de existencia, pero lo que se encuentran es con la desidia, el desprecio,
el no querer ver, porque también el hecho de que nuestro propio país tengamos y tuvimos hace poco una gran tasa migratoria, claro, y que tuvimos inclusive campamentos migratorios y que de eso no haya habido una mayor exposición o una mayor criticidad, pues nos indica que efectivamente hay un esfuerzo importante por parte de algunas personas para no querer ni tan siquiera enterarse. Entonces, al no enterarse, y son sujetos de desecho. Por eso esta idea política de la muerte que iría más allá inclusive de contextos de guerra declarada o de conflicto ya bélico en un sentido estricto. Aquí lo que estamos hablando es que hay gente que se le está dejando morir y que a la vez habría algún tipo, al menos eso es lo que indica Membe, de ganancia económica asociada a eso. Porque esto es muy importante, no es solamente que se les deja morir, sino que con eso hay sectores que estarían viéndose enriquecidos. Cierto, no es solo que no somos sensibles hacia la muerte de estas personas, sino que además hay otras personas que se benefician de estas muertes, que es rentable, algo, digamos, que es importante, digamos, en el concepto para que la gente nos entienda. Ahora sí querías... Sí, en realidad ahí hay un punto que me parece importante, y es que el concepto de necropolítica le sirve a Membe para poder leer las dinámicas de dominación del sur global. Es decir, que el norte global, los países poderosos estarían leyéndose bajo otra lógica de dominación más ligada a la biopolítica, una forma de ser, una forma de vivir particular, y ese enriquecimiento del norte global implica para el sur lógicas de dominación que tienen que ver con la migración, las desapariciones forzadas, condiciones de trabajo donde realmente no hay una construcción de la vida, por lo que el enriquecimiento no solamente es de ciertos grupos, sino que hay una lógica geopolítica que nos permite comprender el ejercicio de la necropolítica. Bueno, sé que querés aportar algo, pero tenemos que ir a una pausa. Entonces vamos a dar una pausa y al regresar, Laura va a ampliar sobre el concepto de necropolítica. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el concepto de necropolítica y cómo este se aplica no solo a nivel mundial, sino también en nuestro país. Antes de ir a una pausa, precisamente Laura quería ampliar lo que ya Carlos nos había explicado. Sí, si bien Membe se refiere principalmente a dinámicas de sur global, ahí se le podría hacer una acotación al propio autor, porque uno podría observar en Estados Unidos cómo la constante presencia de tiroteos y la desidia por parte de la NRA de prohibir o de, bueno, en realidad no le toca a ellos, le toca al Senado y a la Cámara de Representantes. Sí, pero ellos son muy eficientes en que los otros no lo hagan, claro. Claramente, porque el lobby de la NRA es lo suficientemente fuerte como para que esas muertes no sean lloradas y no sean contempladas, ¿verdad? Entonces tendríamos que pensar más bien procesos complejos de territorialización y espacios dentro del mismo norte global donde estas dinámicas operan. Pensemos también en Rusia, como las poblaciones gay, lésbicas, bisexuales y trans también son objeto de muerte cotidiana, y uno podría ahí sumar. Si bien el sur global es mucho más palpable porque somos herederos de las colonias, pero claro, es una dinámica que podría ser ubicable en buena parte del globo. Hong Kong, por ejemplo, también está por ahí. Ahora tocabas el tema de las armas, ¿verdad? El tema de las armas es un gran negocio y el lobby, digamos, armero en todos los países, no tenemos que irnos a ningún otro lugar, hasta aquí son muy fuertes, ¿verdad? Ahí estaría, digamos, también tocándose el concepto de necropolítica, de cómo el negocio de las armas insensibiliza a la gente sobre esas muertes. Claramente, cuando uno ve que Trump, por ejemplo, la respuesta que da frente a los tiroteos es que deberían haber más armas, y que uno ve en las escuelas del sur de Estados Unidos, principalmente ya drills, simulacros de cómo funcionar contra un atentado con armas, ¿verdad? De que a los niños y las niñas se les están comprando mochilas, bultos que puedan aguantar un balazo, pues claro, claramente podemos ver que efectivamente el valor de la vida se contrapone de manera bastante fuerte contra el valor del negocio armamentista, ¿verdad? Y si a eso le sumamos dinámicas de guerra, dinámicas de paramilitares, de grupos fácticos y demás, pues evidentemente sí hay gente que está ganando mucha plata con esto. Claro. Y Carlos, es interesante cómo este concepto y un pensador africano realmente nos logra hablar y cómo lo logramos, digamos, tener tan cercano, ¿verdad? Y ver cómo los ejemplos de nuestra cotidianidad.
¿Por qué? O sea, ¿cómo podríamos entender que efectivamente esto sea un tema global? Ahí asisto yo nuevamente vía Mbembe a que es un pensador del sur. Estoy de acuerdo con Laura en que hay, y sobre todo ante la emergencia y ascenso de ciertos autoritarismos en el norte global, poblaciones que están siendo colocadas en lugar de desecho, en lugar de la nuda vida, pero en ese norte esas poblaciones generalmente tienen que ver también con un origen del sur. Muchos de los tiroteos en Estados Unidos tienen un origen que tiene que ver con el supremacismo y se identifican a estos grupos con el sur. ¿Por qué Mbembe nos hace eco y es una categoría, la de necropolítica, tan útil para el análisis de América Latina? Bueno, porque justamente las lógicas geopolíticas han colocado al continente africano, al continente asiático y a la región latinoamericana bajo ciertas condiciones de dominación en las que se pueden hacer algún tipo de analogía. El narcotráfico, por ejemplo, sí, es una transversalidad en todos estos lugares, y a mí me parece que es una de las muestras más fuertes de la necropolítica en América Latina, pero lo encontramos también en África con los señores de la guerra, la producción de diamantes, el tráfico de ciertas sustancias que se producen allá. Entonces, realmente me parece que nos toca porque nos permite pensar y darnos cuenta que la globalización neoliberal ha producido en distintos territorios situaciones similares. Laura, digamos, en el aporte que haces al anuario explicas la diferenciación que hace Mbembe entre el derecho soberano de matar, digamos así entendido digamos por Foucault, y la aplicación distinta de este concepto en las colonias y en Europa, que es un poco también lo que estábamos hablando con Carlos. ¿Nos podrías comentar un poco más, digamos, a qué se refiere esto? Él lo que está planteando es una distinción entre lo que podríamos denominar zonas de amistad y zonas de enemistad. Es decir, si bien, por ejemplo, en el mundo europeo, cuando está más marcado el periodo colonial, existían personas que podían ser justamente desechadas, usualmente esas correspondían a las colonias, y en las colonias se aplicaba un derecho diferenciado. Es decir, uno puede encontrar, por ejemplo, un ejemplo literario hermoso en la colonia penitenciaria de Kafka, de cómo justamente la aplicación de niveles exacerbados de violencia dentro de las colonias tenía un efecto civilizador. Sí. En ese sentido, al ya desaparecer ese lugar de civilizador que tenía Europa o que en algún momento inclusive Estados Unidos pretendió tomar, ahora parece que más bien eso se reproduce a lo interno de las diferentes estructuras de Estado-Nación y va más allá, insisto, de la administración netamente de la vida y de la muerte, sino que aquí ya hay un esfuerzo sostenido o sistemático de aniquilación de poblaciones. Mbembe, por ejemplo, toma como referente para pensar esto a Palestina. Claro. Y en el caso palestino es un genocidio, no se puede decir de otra manera, en el cual la relación entre ambas poblaciones además es muy cercana, pero que a nivel territorial se establecen distinciones, se establecen fronteras, se establecen formas distintas de convivencia que empujan cada vez más a que la población palestina se vea disminuida en todo sentido, no solamente en la capacidad de sobrevivir, sino en la capacidad de tener una vida digna, porque ahí también está el detalle. No es solamente matarlos físicamente, sino la muerte simbólica que conlleva el poco acceso a posibilidades de futuro. Claro, y ahora que estabas planteando ese ejemplo, hace poco hicimos un análisis acá en Sobre la Mesa sobre Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad? Me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Pensando en lo que explicaron sobre Yemen, ¿verdad? Las condiciones de vida en este país, ¿verdad? Y lo que fue el ataque, digamos, a Arabia Saudita, también todo el conflicto en Siria, ¿verdad? Y que en realidad en este momento los conflictos armados, la gran cantidad de muertes es de personas civiles, ¿verdad? No es como era, digamos, en otros contextos donde eran, digamos, directamente en campo, ¿verdad? Los que estaban, ¿verdad?, muriendo, sino que en este momento en realidad el porcentaje, habían dicho que era como un 80% de civiles, ¿verdad?, la gente que está muriendo. Entonces, en esos contextos también, se pregunta,
no es solo que matan a civiles, sino también si vale la pena seguir viviendo, ¿verdad? Es que ahí el detalle está en que ya no hay con claridad la distinción entre combatiente y no combatiente. Ya no está clara la distinción entre guerra y paz. Claro. Entonces, Membe lo que apunta es justamente a cómo la confluencia de esta indeterminación, que fue marcada por un autor alemán, que es Carl Schmitt, la confluencia de esto junto con la tecnología genera formas mucho más efectivas de dar muerte. Digamos, ahora puede usted mandar un dron, ¿sí? Y ya estuvo, y no tiene necesidad ni tan siquiera ver al otro morir, lo cual todo esto contribuye a que ese derecho soberano de matar propio del Estado no solamente se incremente, sino que además por el uso de la tecnología puede ser usado por otra gente y parece que a nadie le importa. Claro, están efectivos ahora los diferentes mecanismos para matar, que por supuesto que es mucho más fácil insensibilizar a la población porque no tenés que ir, ¿verdad?, a ver al que estás matando, a la persona que estás matando, simple y sencillamente es un número, ¿verdad? Entonces, por eso es que me imagino que también desde las imágenes, cuando nos presentan, ¿verdad?, medios de comunicación, esas imágenes tan fuertes de los migrantes muertos, claro, ¿verdad?, cuerpos desmembrados, ¿verdad?, que la gente es como, ay no, que esto está, ¿verdad?, quitemos esto, ¿verdad?, porque no lo queremos ver. Eso también lo toca en alguna medida el concepto. O lo ven y posterior a la imagen del migrante viene un anuncio de un programa en particular y el migrante quedó en la misma categoría que ese anuncio. Es decir, es una modificación también a la sensibilidad y al conjunto de lo humano. La muerte de los yemeníes tiene ya una prolongación de por lo menos 2 años de estar, pero es muerte masiva la situación en Palestina y no hay la capacidad de que esas muertes interpelen al receptor que las está viendo. No es lo mismo y es una insistencia cada vez que sucede algo, cuando hay un golpe en Europa, por ejemplo, y hay una serie de muertes vinculadas a un país europeo como Francia o como Italia, a la sensibilidad de estos lugares, que Sayak Valencia, una autora mexicana, llama desrealizados, y con esto de desrealizados ella dice que se perciben como un caos tal que la muerte es constitutiva de estos lugares. Claro. Deborah Dinitz, no sé si así se pronuncia, dice que las políticas de la muerte para controlar a la población, ¿verdad?, normalmente entendemos la acción militar, ¿verdad?, o de las policías como en las favelas, ¿verdad?, que eso sería necropolítica, ¿verdad?, es cuando se vuelve solo la fuerza letal, ¿verdad?, se vuelve solo la fuerza letal el arma en la guerra contra las drogas. Digamos, también es un ejemplo de necropolítica muy evidente. Ya ahora, digamos, vamos a pasar con Carlos al ejemplo, ¿verdad? Pero se prioriza lo mortal sobre otras opciones como legalizar, que en ciertos países, digamos, se discute el tema de legalizar la droga. ¿Por qué, digamos, esta explicación sería importante desde esta categoría de análisis, Laura? De ahí habría que ver cuál es, para cada contexto en particular, el beneficio de sostener una política belicista en el caso del narcotráfico. Yo que conozco bien el caso mexicano, pues evidentemente ahí se intersecan varias dimensiones. Uno, pues es un Estado que efectivamente ha convivido con el narcotráfico y que tiene figuras, y por no decir grupos importantes de la política inmersos en, y eso hace que efectivamente tengan mayor beneficio en términos electorales de legitimación el sostener una guerra contra el narcotráfico. Además, en el caso de Felipe Calderón, en su mandato, si recuerdan, pues tuvo un gran problema de legitimidad, porque si ustedes ubican, AMLO casi que efectivamente gana esas elecciones y fueron elecciones muy problemáticas. Y justamente hay estudios que muestran cómo la declaratoria de la guerra contra el narco funcionó para legitimar poder político. Ya una vez que eso se desata, porque efectivamente eso siempre había estado controlado, también hay investigaciones que indican eso, como el PRI había logrado de una u otra manera mantener al narco al margen. Claro. Cuando ya se desata, también a eso se le suman pues la espectacularización de la violencia, lo que la misma Sayak Valencia denomina pues la conjunción con un tipo particular de masculinidad hegemónica, más las prácticas de ejemplarizantes. Ejemplarizantes. Exacto,
de la violencia y que sí, desgraciadamente desensibilizan. Yo que vivía allá, llega un momento en el cual uno sí se acostumbra a que todos los días haya noticias de cuerpos colgando, de desmembramientos, de cabezas al frente de Televisa, por ejemplo, y uno pues desgraciadamente empieza a parecerle como parte de una cuestión normal, lo cual es muy peligroso porque nos indica que como seres humanos podemos efectivamente convivir con altísimos niveles de violencia sin que estos sean justamente reconocidos como tales. Claro. Carlos, ¿puede ser, digamos, extrapolada la guerra contra el narcotráfico a una guerra, digamos, perdida que nunca va a acabar en estas condiciones? Te dejo la pregunta para ir a la pausa y al regreso escuchamos la respuesta. Estamos acá en Sobre la Mesa. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el concepto de necropolítica. Antes de ir a una pausa, yo le preguntaba a Carlos si uno podría valorar que esta guerra contra el narcotráfico sería una guerra perdida porque en realidad tiene un valor para los que están inmersos en esa guerra. Sí, en realidad lo que mencionaba Laura anteriormente sobre el contexto mexicano, yo creo que nos brinda el ejemplo y los números suficientes para considerar que la guerra contra el narcotráfico es en realidad un fracaso, es un fracaso regional. Los países que la han llevado a cabo en América Latina, la represión no parece ser la manera y que más bien hay intereses que se mueven para poder sostener esta forma de gestionar el problema del narcotráfico, intereses económicos, intereses de algunos lobbies como el lobby de las armas, y que al interior de los territorios que han sido gobernados bajo ciertas lógicas que ahora podemos hablar por grupos narcotraficantes, no ha hecho más que fortalecerlos y generar fronteras aún más claras entre lo que sería el dominio del Estado, la sociedad civil y el dominio de los grupos narcotraficantes atrás de esas fronteras. Carlos, en el artículo que precisamente presentan para el anuario, Mataron a Tiki, la banalización y fascinación de la muerte en escenarios narcomenudeantes, que es escrito por usted y por Laura Chacón, ustedes en realidad toman más como excusa un asesinato en Pavas, digamos, para discutir el tema de la necropolítica. ¿Podrías, digamos, un poco como comentarnos la génesis del artículo, desde dónde, digamos, se lo plantearon, ¿verdad? ¿Cómo apareció esa inquietud que, digamos, las personas que quieran leer el artículo completo, insisto, lo pueden ver en el portal de las revistas de la U, que es acceso libre? Sí, en realidad yo tengo ya, van a ser 5 años de trabajar en Pavas, en el distrito de Pavas, en lugares de muchísimo conflicto, lugares tomados por bandas de narcomenudeo, y resulta que uno de los narcomenudeantes muy pequeños que se establece en una plaza que le llaman La Pelona, en un lugar del distrito de Pavas que es Metrópoli 3, ese narcomenudeante, por su simple presencia, nos empezamos a ver muchísimo con las personas que estábamos trabajando ahí en el programa, un programa de prevención, un programa de salud mental comunitaria que lleva a cabo el Hospital Nacional Psiquiátrico con la Fundación Fundamentes, y al verlo tanto, bueno, pues de un momento a otro vino un saludo, ¿qué tal? Y ahí nosotros sabíamos que existía Tiki, que Tiki estaba ahí, y un viernes en la mañana suenan por lo menos 7 detonaciones y viene uno de los niños que estaba afuera en la plaza al lugar donde está este programa y nos dice: mataron a Tiki. Al decir mataron a Tiki hay un protocolo de seguridad porque hay una balacera afuera, claro. Pero posterior a que el protocolo pasara, yo salgo a ver la escena, interpelado por lo que había sucedido, y me encuentro con 2 cuestiones radicalmente distintas. La primera es un grupo de vecinas que le están solicitando a la policía, que había acordonado rápidamente, que si ellas podían pasar por encima del cuerpo de Tiki para poder llegar a la pulpería que estaba enfrente, a un pequeño supermercado, porque si el policía las obligaba a no pasar por encima del cuerpo, que tenía escasos 40 minutos de haber muerto, tenían que ir a dar toda una vuelta y que estaba haciendo mucho sol. O sea, era preferible brincarse el cuerpo de una persona muerta que dar la vuelta y llevar un poquitillo de sol. La razón del policía era
señoras, aquí hay alguien muerto. Claro, y ellas respondían, es la lógica. Y ellas respondían, ¿en serio usted me va a hacer ir a dar toda la vuelta para poder ir a la pulpería? Tengo que ir a alistar a mis hijos para que vayan a la escuela. Entonces lo que vemos es pues el lugar de objeto que tiene este muerto, un lugar de objeto que además viene precedido por lo que podríamos llamar, y lo llama así un autor brasileño, Michel Mies, que trabaja mucho, Sebastián Saurio, una ontología criminal. Es decir, Tiki es visto como una persona cuyo ser es malvado, cuyo ser es criminal. No hay otra posibilidad para él, por lo que al morir, bueno, pues qué dicha que murió. Y es una banalización muy cruda la que yo presencio, pero paralelo a esa escena hay 4 chicos, dos como de 10, 12 años y los otros más adolescentes, que estaban más bien dramatizando la escena de la muerte de Tiki y parecían estar fascinados con lo que acababa de suceder. Y la fascinación venía de la identificación con ese cuerpo que había muerto. Y aquí es importante considerar entonces que la necropolítica, al menos en los contextos del narcotráfico, brinda también elementos de identificación para algunos jóvenes, y mencionaba Laura anteriormente, bajo una lógica de masculinidad muy hegemónica, muy patriarcal, podríamos decir casi recuperaciones de masculinidad de los vándalos de principios del siglo XX, pero que los fascina y ellos quieren encarnar el cuerpo que acaba de morir, pero por supuesto que Tiki, antes de morir, fue el gran narcomenudeante de la plaza La Pelona. Entonces, a partir de esas 2 escenas, bueno, me entra a mí esta incomodidad con la que suele producir la academia, ¿no? Siempre es como algo que uno dice, hay que escribir, y lo converso con Laura Chacón y le damos forma al artículo Mataron a Tiki. Claro, y ahí, de hecho, hay una cita que es interesante, digamos, que tal vez podríamos un poco desarrollarla, y que ya algo lo planteabas. Los cuerpos hipermasculinos de la comunidad de Metrópolis son los principales depositarios de la glorificación del crimen organizado, de esta beta teológica de la figura del narcotraficante, de la fascinación de la violencia, ¿verdad? De cómo, entonces, y claro, tenemos todas las narconovelas, ¿verdad? Que aquí hay un montón, ¿verdad? Y entonces la figura de éxito es el narcotraficante, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, ¿verdad? Es la que acompaña al narcotraficante, quiera o no, ¿verdad? Porque también a veces es obligada la mujer, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo podríamos ampliar? Claro, y aquí también de forma breve hay que comprender quiénes son estos chicos que están fascinados con la escena. Son chicos que han crecido en un nivel de carencia a veces inimaginable, son chicos que vienen de casas de muchísima violencia intrafamiliar, son chicos que generalmente el padre está ausente y la madre está trabajando para poder traer comida a la casa, y ahí se suman y se suman y se suman factores, y de pronto ven a Tiki, que tiene las tenis de 80,000 colones, que tiene a la chica dando vuelta en torno a él, que tiene el respeto de que quien no pueda, quien él no quiera que pase por la plaza, no pasa. Y bueno, recuerdo una vez que estaba Tiki sentado y llamó, hay una parte del artículo que va sobre eso, llama a uno de los chicos del programa y le dice un apodo terrible, pero era un apodo terrible que yo dije, ¿por qué clase de apodo le acaba de poner? Y yo esperaba que la reacción del chico fuera de lamentarse, digamos, del apodo, y en vez de lamentarse fue como si le acabaran de dar una medalla. O sea, enarboló ese ser llamado por Tiki y a todos les decía, vieron cómo me dijo, etcétera, etcétera, y todos de alguna forma también le reconocían que Tiki lo había llamado, que había pasado por la mirada y que había pasado por la voz de Tiki. Esto es muy importante de comprender, porque si no, los dispositivos que puedan ir en contra de estas lógicas, que al final de todo el narcotráfico es una lógica de dar muerte para generar dinero, no van a poder ser formados, y toda esta discusión que pensó sobre la
la guerra contra el narcotráfico y las lógicas represivas no logran comprender nunca estas lógicas de identificación que hay en el interior de las comunidades y cómo la pérdida total del futuro que el neoliberalismo implantado en las zonas marginalizadas encuentra su reverso positivo, encuentra la consolidación y la construcción de un futuro, así sea de 2 años, en la figura del narcotraficante. Claro, pero es un futuro al que no tienen, digamos, acceso en ese momento, ¿verdad? De hecho, hace un par de años estuve haciendo como un levantamiento de información sobre violencia y en Talamanca nos contaban que se habían disparado los suicidios en adolescentes, ¿verdad? Y que estaban precisamente encontrando que tenía que ver con qué población indígena, ¿verdad?, que estaba en contacto, ¿verdad?, con toda la población, ¿verdad?, estaban dando cuenta a estos chicos y estas chicas que no tenían la misma vida que tenían los otros, ¿verdad? Y entonces estaban, ¿verdad?, suicidándose, que uno decía, bueno, esto tiene que ver también con la necropolítica, Carlos. Sí, en realidad la condición de suicidio en la población indígena, que es una investigación que desarrolla Edgar Royo y Damián Herrera en la Escuela de Psicología, no solamente es en Costa Rica, claro, es también a nivel americano, es un fenómeno que se está presentando a nivel americano. Y bueno, ¿qué es esta vida que no tiene ninguna herramienta para poder crearse y que una pantalla de celular que le muestra una alteridad, una afuera, es suficiente para poder envenenarse? ¿Qué es esta carencia de vida? ¿Qué es esta marginalidad? Que pongamos los 2 ejemplos, que por un lado es una potencia absoluta, un empuje hacia la figura del todo, de la gran omnipotencia, del gran narcotraficante, y por el otro lado la ausencia total, que cuando se da cuenta que hay otra cosa, es mejor elegir la muerte que elegir la vida. Sí, la desesperanza total. La desesperanza absoluta, en un lado con la potencia, que una vez conversando con un adolescente de ese lugar de 16 años, que ya se había empezado a implicar en la venta, ya estaba entrando al mundo del narcomenudeo, pues yo le hice la consulta de si él no temía morir, porque en realidad en la media de los asesinatos, de los homicidios relacionados con el narcotráfico está entre 19 y 20 años, y yo le pregunté si él no temía que a la vuelta de la esquina lo iba a encontrar la muerte, y lo que él me respondió es paradigmático. Él lo que me dijo es: yo prefiero 2 años viviendo como viven ellos que una vida entera viviendo como ha vivido mi familia. Claro, que es realmente una frase muy fuerte. Vamos a quedarnos con ese mensaje de este chico de 16 años. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de necropolítica. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de necropolítica. En otro artículo, Laura, del anuario, Sebastián Saborío dice que hay una cuestión de deshumanización, ¿verdad?, siguiendo con lo que planteaba Carlos, y cito: la inferiorización de las favelas por parte de los policías pasa también a través de la estigmatización y criminalización de sus expresiones culturales y formas de socialización, que yo creo que también esto lo podemos ligar con lo que veníamos hablando de poblaciones indígenas, ¿verdad? ¿Cómo explicar esto? Sí, lo que pasa es que se construyen una serie de tipos, por decirlo así, tipos que conjugan imagen, una cierta performatividad, algo que les indique casi que a la vista quiénes podrían ser objeto de estas políticas, ¿verdad? Claro. Entonces eso también se le suma pues un trabajo de hegemonía cultural, si se puede decir, que asocia ciertos tipos de música, ciertos tipos de ropa, ciertos tipos de maneras de expresarse con personas que ya estarían perdidas de antemano, ¿verdad? Claro. Porque eso sí es importante, lo que decía Carlos, de cómo ya se piensa que en el esfuerzo por civilizar a estas poblaciones, el salto, o sea, que no es para nada grande, es un saltito entre civilizar y aniquilar. Claro. Es muy rápido. ¿Por qué? Porque pronto empiezan a pensar que no tienen otra salida, que es la estigmatización que habla, por ejemplo, Goffman cuando trabaja la noción de estigma, ¿verdad? Entonces, si usted viene de un barrio X, habla de una cierta manera, se viste de una cierta manera, y por regla de 3,
el policía, y eso es lo que pasa un poco en el artículo que reseña, bueno, que trabajó Sebastián Saborío, de cómo entonces la policía en principio entra con un objetivo de pacificación, pero que ese objetivo de pacificación supone entonces la ubicación de un cierto tipo criminal que responde a una serie de características, y que una vez que ese objetivo aparente pacificar se ve obstaculizado por cualquier mínimo, de inmediato se pasa a la aniquilación. Y el problema está en que efectivamente la gente dice que dicha que se murió. Claro, pero es que qué dicha que se murió que yo estoy viendo que es el otro, pero de ese otro va al otro, y de un pronto, ¿verdad?, nos damos cuenta que el otro soy yo también, ¿verdad? Porque no, en estas, digamos, políticas de aniquilación van creciendo los enemigos, ¿verdad? Y finalmente terminamos, ¿verdad?, siendo los que hemos dicho, qué dicha que mataron a las víctimas también de esa aniquilación, Carlos. Claro, yo creo que el concepto de necropolítica está integrado por tres cosas. El primero es ser una relectura de la dominación de la biopolítica vista desde una posición geopolítica. La segunda es la concepción de la nuda vida y del homo sacer, de los individuos carentes de derechos, ni siquiera en situación de ilegalidad, es decir, carentes del derecho al derecho. Y el tercer componente es el de inmunidad. Y con el de inmunidad se genera la frontera entre quién es ese enemigo que hay que aniquilar y quién es la comunidad que tiene que preservarse. Eso en Pavas es muy sencillo de ver cuando uno pregunta sobre las dinámicas barriales y la construcción histórica, digamos, el aparecimiento histórico del narcotráfico. Lo que eso es un artículo que hace poco terminé, que justamente aborda esto. Lo que los vecinos y las vecinas dicen es que hay un germen que se instala, y ese germen que se instala tiene diversos rostros. Tiene el rostro de, en el caso de Pavas, Atillo 8, nicaragüenses, colombianos, etcétera, etcétera, pero es imposible comprender que hay una relación en la que el otro y el yo están imbricados, sino que es un otro que ha sido ocupado por un germen, y que ese germen hay que limpiarlo. Por eso es esta cuestión de la inmunidad, pero la inmunidad llevada a la radicalidad de inmunizar todo el espacio, es decir, limpiar, 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 termina uno con el germen adentro, y en una locura que llama Jacques Derrida la locura autoinmune, finalmente se dan cuenta que el problema no era el otro con el germen, sino la relación social. Claro, porque depende del momento histórico, pues el germen pudo haber sido la población indígena digamos, de toda América Latina en el proceso de colonización, en algún momento la población afro, ¿verdad?, con todo lo que ha sido discriminada. El germen podemos ser las mujeres, ¿verdad?, y ahora que además se está planteando este tema, digamos, como que se nos devuelve, ¿verdad? Entonces el germen podemos ser muchas personas a las que hay que aniquilar. El asunto ahí es la metáfora, la potencia de la metáfora, que es un germen, ¿verdad? Entonces, eso inmediatamente habilita un montón de imaginarios en la población. Por eso es que cuando uno discute sobre estas cosas, si bien cualquiera acá ha sido o puede ser víctima de algún tipo de agresión producto del narco, ¿verdad? Claro. Y todos estamos expuestos y expuestas, pero de ahí a que eso signifique abogar por mecanismos de mano dura, pena de muerte, encarcelamiento, y pues eso lo que nos indica es que hay un esfuerzo de justamente limpiar, y como la palabra lo dice, son gérmenes, no son ni tan siquiera humanos, ¿verdad? Entonces hay que ponerle muchísima atención a las metáforas que deshumanizan, ya sean gérmenes, animales, insectos. Se habla muchísimo de esas formas porque con eso además se prepara a la población para su eliminación. Claro. ¿Y qué posibilidades existe, digamos, de respuesta de la población que se está considerando, digamos, desde ese lugar? Porque, digamos, en Brasil, por ejemplo, hace poco, digamos, se levantaron diferentes voces contra el alcalde, precisamente, ¿verdad?, de Río de Janeiro, luego de que una niña muriera asesinada por el ingreso, digamos, de esta policía de pacificación a una favela, ¿verdad? ¿Cuánta capacidad tenemos, digamos, como sociedad para responder, Laura? Y yo creo que por el momento está bastante complicado el asunto, principalmente porque hay una
fuerte cultura represiva instalada en Latinoamérica, al menos para lo que sería la región inmediata. Digamos, en Argentina, no sé si han visto, de que en los últimos años la doctrina Chocobar, creo que es que se le dice, supone que un policía puede justamente abrir fuego, o inclusive todavía peor, no sé si vieron hace poco en medio de Buenos Aires a las 5 de la mañana, una persona caminando y un policía le pegó una patada en el pecho y la persona cayó en una muy mala posición, se golpeó la cabeza y murió. Entonces, frente a eso hay voces que aplauden y dicen, claro, es que sí está haciendo algo amenazante, cuando en los videos se ve claramente que lo único que está haciendo era caminando. Claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es un trabajo de sensibilización hacia el otro y las condiciones que lo llevarían o no, en dado caso, a inscribirse o inscribirse en una serie de estas dinámicas, porque, por ejemplo, en el caso del narco, desgraciadamente sí son operaciones criminales, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero población migratoria, no. Exactamente, es otra cosa, ¿verdad? La población indígena es otra cosa, nosotras es otra cosa, pero aún así, aún en el ambiente de lo criminal, no podríamos jamás abogar por algo que signifique la aniquilación. Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer es sensibilizar, trabajar junto con estas poblaciones además, y algo que al menos en el caso del narcotráfico si es urgente, tiene que haber una política global de despenalización y de legalización. Si yo no vería ningún futuro, porque si no sigue siendo un mercado negro destinado a justamente que justamente muestra los alcances de la desregularización, sí, gracias, del capital. Claro, y Carlos, en ese sentido, existe también, usted que trabaja en Pavas, posibilidad de que efectivamente la población en Pavas, digamos, pueda tener una voz en ese sentido de que no es germen, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Que son personas con derechos, que son ciudadanos y ciudadanas, digamos, plenos de este país. O sea, ¿existe algo, se está haciendo algo en ese sentido? Bueno, voy a hablar desde la experiencia del programa de prevención que trabaja con niños y con adolescentes y también con las madres, en su mayoría, padres pocos de esos niños, esas niñas y esas adolescentes. Un dispositivo que permita escuchar, en primer término, que permita escuchar lo que esas personas tienen para decir, es vital, porque solo desde esa escucha y solo desde esa construcción narrativa que los vecinos, pero también los niños, hacen sobre su realidad inmediata, es que es posible el desmontaje de ciertas cuestiones, de ciertos estigmas, de ciertas lógicas inmunitarias, de ciertas identificaciones de los hombres y mujeres con esta vía del narcotráfico, y a partir de ese dispositivo lo que se pretende es la ampliación de horizontes posibles para esos sujetos, horizontes que no son horizontes recetarios, es decir, no, usted ya no va a ser el narcomenudante, ahora usted va a ser doctor, sino que son horizontes que se abren a partir de lo que los propios sujetos están diciendo. Claro. Pero para eso tiene que existir dispositivos de escucha, que no son dispositivos de escucha puramente clínicos, sino que un día me preguntaban sobre algo que me satisfacía de mi trabajo y yo lo respondía de esta manera, y es que son sujetos, estos niños, estas adolescentes, estas madres que están en este momento carentes de una condición de ciudadanía en la propia significación que se hacen ellos del lugar que ocupan en el país, porque están completamente guetificados en esos barrios y el Estado costarricense les es algo completamente abstracto, inútil, lejano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos dispositivos de escucha también hay un movimiento político que es que estas personas se asuman como ciudadanos, y yo creo que es indudable que toda posibilidad de revertir, y ahora pensando en términos muchísimo más globales, las lógicas de la necropolítica pasarían también por una crítica directa al proceso de neoliberalización mundial, a la constitución subjetiva del neoliberalismo y a la manera en la que la producción neoliberal sustenta la acumulación de capital a nivel global. Las migraciones, el narcotráfico, el esclavismo, digamos, en las maquilas, etcétera, etcétera, todo tiene un lugar de llegada que es la acumulación de capitales a nivel global. Bueno, muchísimas gracias Carlos y Laura por haber estado acá sobre la mesa explicando un concepto, ¿verdad?, que es tan relativamente nuevo y
complejo y que efectivamente quisimos hacer este programa porque nos ayuda a explicar muchas de las cosas que están pasando hoy, ¿verdad? Y que además nos hacen ver que no es algo que solo nos suceda en el país, sino que también es algo que se está dando, digamos, a nivel global, y por eso, digamos, les agradecemos haber estado acá. También les recordamos las jornadas de investigación del Centro de Investigación y Estudios Políticos, que van a ser del 14 al 18 de octubre, acá en la Universidad de Costa Rica, donde se van a analizar este y otros temas de interés. Así que muchísimas gracias también a ustedes en sus casas por habernos acompañado hoy acá en Sobre la Mesa, y les esperamos la próxima semana.